¿Puede la oración convertirse en un salvavidas donde todas las esperanzas se estrellan contra las olas? A veces, los milagros más poderosos llegan a nosotros en los momentos en que nos quedamos sin el último apoyo y nos enfrentamos cara a cara con una fuerza desatada. En la costa de la bahía de California, hay un pequeño pueblo de pescadores llamado La Esperanza. Aquí, donde el viento salado juega entre las casas de barro con pintura agrietada por el sol, y los amaneceres nacen directamente de la espuma del mar, viven personas sencillas cuyas vidas están inextricablemente ligadas al océano. Dependen de su generosidad y temen su furia. Aquí, cada niño sabe desde la infancia las oraciones a San Pedro, el patrón de los pescadores, y los ancianos pueden contar historias durante horas sobre aquellos a quienes el mar se llevó a sus oscuras profundidades. En estas tierras se dice que el mar exige un sacrificio cada año, pero también otorga milagros a aquellos cuya fe es más fuerte que el miedo. Esta verdad se recuerda especialmente cuando las tormentas de otoño llegan desde el sur, transformando las suaves olas en implacables montañas de agua capaces de destrozar un barco en astillas. Aquí, entre las capas de sal sobre las piedras y las redes de pesca colgadas para secarse, comenzó nuestra historia. La historia de cómo el alma humana puede alcanzar los cielos incluso en la peor hora, cuando la voz se hunde en los rugidos del viento y las palabras son arrastradas por las olas. La historia de que a veces nuestras oraciones más sinceras no se escriben con tinta sobre papel, sino con los dedos en la arena mojada. Es una historia de fe que es más poderosa que la tormenta más feroz, de esperanza que no se apaga incluso cuando la última cerilla se empapa con el rocío marino, de que el mensaje más importante a los cielos puede estar grabado en la arena, efímera y movediza, pero capaz de retener las palabras más preciadas del alma. Esta es la historia del pescador Miguel Ortiz, cuya vida cambió en una tempestuosa noche, cuando entre la vida y la muerte solo quedaba un delgado hilo de fe y un puñado de arena húmeda. Miguel Ortiz era un hombre del que se hablaba con respeto en el pueblo, pero siempre añadían: «Ay, al pobre anciano no le va bien». Vivió 60 años en esta costa, y 30 de ellos solo, después de que María, su esposa, partió a otro mundo durante el parto. El niño tampoco pudo ser salvado. Desde entonces, Miguel vivió en una pequeña casa de barro en las afueras del pueblo, desde donde podía ver el mar infinito. Su barco, Esperanza, era viejo pero estaba bien cuidado. Miguel conocía cada grieta, cada chirrido. Le hablaba como a un ser vivo, especialmente cuando salía lejos al mar. «No te preocupes, Esperanza», le decía acariciando el costado. «Hoy tendremos buena pesca, y te demostraremos a los jóvenes que aún hay pólvora en los cartuchos». A pesar de su escasa fortuna, Miguel siempre encontraba la manera de ayudar a los demás. Parte de su pesca la llevaba a doña Consuelo, la viuda con 4 hijos cuyo marido murió en el mar hace 3 años. A veces reparaba el techo del vecino don Javier, quien padecía de las rodillas y no podía subir. Y cuando el sacerdote visitaba el pueblo, Miguel siempre llevaba el mejor pescado para la comida comunitaria después de la misa. En su casa, entre muebles sencillos y aparejos de pesca, colgaba en el lugar más destacado un viejo ícono de la Virgen María, oscuro por el paso del tiempo, con rasgos apenas discernibles. Este ícono lo trajo su bisabuelo José desde España. Cada mañana antes de salir al mar, Miguel encendía una vela frente a él y susurraba una corta oración. «Santa Virgen, cuida de mí en el mar, como cuidaste de mi padre y de su padre». La fe de Miguel era sencilla y fuerte. No conocía oraciones complicadas y rara vez asistía a la iglesia, que estaba en el pueblo vecino. Pero cada domingo, se ponía su única camisa blanca, se sentaba en una piedra junto a la orilla y miraba hacia el horizonte, como hablando con Dios sin palabras. «En Dios y en el mar hay mucho en común», decía a veces a los niños que se reunían para escuchar sus historias. «Ambos pueden dar vida, ambos pueden quitarla, y con ambos es mejor ser honesto». Aquel día comenzó como de costumbre. Miguel se despertó antes del alba, bebió una taza de café fuerte y salió al porche. Pero algo no estaba bien. El aire parecía espeso e inmóvil, como si el mar hubiera contenido la respiración antes del salto. Las gaviotas volaban bajo, casi tocando los techos, y sus gritos sonaban inquietantes. En el horizonte, el cielo tenía un extraño tono verdoso, una señal certera de la tormenta que se acercaba. «Hoy es mejor quedarse en la costa», pensó Miguel, observando estas señales. Pero de inmediato recordó la jarra vacía de doña Consuelo,
y la promesa de llevar medicina a don Ricardo, que sufría de reuma. Además, sus propias provisiones se estaban acabando. Al bajar al muelle, vio que los jóvenes pescadores ya estaban preparando sus barcos. Don Miguel, le llamó Felipe, el hijo de un amigo fallecido. ¿Vas a salir hoy con nosotros? No me gusta el clima, movió la cabeza el anciano. Habrá tormenta, acuérdense de mi palabra. Los jóvenes pescadores se miraron y rieron. Vamos, viejo, exclamó Raúl, el más atrevido de ellos. Los meteorólogos solo prometen un poco de lluvia por la tarde. Y hoy el pescado está pidiendo a gritos que lo pesquen. Jorge ya ha vuelto de su exploración. Un banco está viniendo directamente hacia nuestra costa. Miguel miró de nuevo al mar. Su corazón se apretó con un inquietante presentimiento. Pero si todos atrapaban mucho pescado, y él regresaba con las manos vacías, ¿cómo miraría a doña Consuelo a los ojos? ¿Cómo ayudaría a don Ricardo? Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta, susurró, apretando en su bolsillo una pequeña cruz de madera que había esculpido hace muchos años. Revisando apresuradamente sus aparejos, Miguel sacó de debajo de su camisa un medallón con la imagen de la Virgen, lo besó y lo guardó de nuevo. Luego se persignó y comenzó a bajar la esperanza al agua. Solo un ratito y no muy lejos, se prometió a sí mismo, empujando desde el muelle y dirigiendo el barco hacia el mar abierto, donde en el horizonte ya se acumulaban nubes oscuras, aún invisibles para los despreocupados jóvenes pescadores. El peligro llegó de repente. Hace apenas una hora, el cielo se nublaba solo en el horizonte, y ahora una oscura pared de nubes se acercaba a increíble velocidad. El viento aumentó, elevando las olas cada vez más. Miguel comprendió que era hora de regresar, pero dar la vuelta se volvía cada vez más difícil. La esperanza se elevaba en las crestas de las olas y caía pesadamente en los remolinos espumosos entre ellas. Las viejas tablas chirriaban y gemían, como un ser viviente que siente dolor. Miguel se aferró al timón con ambas manos, tratando de mantener el rumbo hacia la costa. Pero la costa ya no era visible. Una densa cortina gris de lluvia ocultó tanto el cielo como la tierra, dejando solo un pequeño círculo de agua agitada alrededor del barco. «Santa María, Madre de Dios, ayúdame», gritaba Miguel, pero sus palabras se ahogaban en el rugido de la tormenta. El agua salada inundaba su rostro, mezclándose con las lágrimas de desesperación. Ya no podía distinguir de dónde venía o hacia dónde debía ir. De repente, una ola enorme, más alta que todas las anteriores, se abatió sobre la Esperanza. El barco se inclinó, y parte del equipo fue arrastrado por la borda. El siguiente golpe de la tempestad fue aún más fuerte. Se rompió un remo, y luego algo golpeó a Miguel en la cabeza. Las luces parpadearon en sus ojos, pero continuó luchando, aferrándose a la vida con la obstinación de un hombre que ha mirado a la muerte muchas veces como para rendirse ahora. El tiempo perdió su sentido. Miguel no sabía cuántas horas, o minutos, habían pasado mientras peleaba con el mar. Sus manos estaban adormecidas de frío y cansancio. Su garganta ardía por el agua salada y los gritos. Sus pensamientos se confundían. «¿Por qué, señor?», preguntaba en el vacío entre los truenos. «He llevado una vida honesta. He ayudado a otros. He creído en ti. ¿Por qué me has dejado?». Pero la respuesta fue solo un nuevo soplo de viento que arrojó el barco hacia un lado como una astilla. Algo crujió en el casco, y Miguel sintió cómo el agua llenaba el fondo más rápido de lo que él podía achicar. «Así debe ser», pensó con una repentina calma resignada. En su mente apareció el rostro de María, tal como lo había visto hace 30 años. Quizás hoy finalmente se encontraría con ella. Lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue cómo la Esperanza se elevó sobre la cima de una ola colosal, y luego se desplomó hacia las oscuras profundidades. La conciencia regresó a Miguel lentamente, como una marea. Primero llegó el sonido, el susurro de las olas, pero ya no era un rugido furioso, sino suave, casi cariñoso. Luego, una sensación de calor en su piel, en algún lugar entre los omóplatos. Después, un olor. Sal, algas y algo más, como la tierra tras la lluvia. Abrió los ojos y vio el cielo, limpio, con escasas nubes, pintadas de un color naranja por el sol del atardecer. Miguel yacía en la arena, medio en el agua, medio en la orilla. A su lado descansaban los restos de su Esperanza. La proa rota del barco, un par de tablas, un ovillo de cuerda.
Con dificultad, se levantó de rodillas y miró a su alrededor. Se encontraba en un delgado banco de arena, una estrecha franja de tierra que se extendía lejos en el mar. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el agua. No había tierra a la vista, ni otros barcos, nada más que arena, mar y cielo. «Estoy vivo», fue todo lo que pudo susurrar con los labios resecos. Miguel intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondía. Parecía haberme convertido en ajeno, pesado, lleno de dolor. Las piernas temblaban, y en su pecho, cada vez que respiraba, algo crujía dolorosamente, como un aparejo roto al viento. «Señor», susurró, «te agradezco por la vida. Pero, ¿qué debo hacer ahora? Estoy solo en este pedazo de tierra, sin comida, sin agua dulce. ¿Acaso me has salvado solo para que muera lentamente?» Miguel miró sus manos. Estaban en sangre, por los cortes con las tablas y cuerdas. Una extraña calma de repente descendió sobre él. Comprendió que no tenía fuerzas ni para orar en voz alta. Las palabras se atoraban en su garganta, y los pensamientos se enredaban. Entonces Miguel hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló en la orilla, donde la arena era húmeda y compacta. Con un dedo tembloroso comenzó a escribir. Primero, Padre Nuestro. Luego los nombres de aquellos por quienes quería pedir. Cuida de doña Consuelo y sus hijos. Ayuda a don Ricardo con su enfermedad. Y finalmente, las últimas líneas. Recíbeme, si está escrito, pero dame una señal de que tú escuchas. Creo. Y en el momento en que su dedo escribió la última palabra, algo cambió en el horizonte. Como si un rayo atravesara las nubes, iluminando parte del mar con una luz inusualmente brillante. Miguel se frotó los ojos, pensando que era un espejismo por el cansancio o los destellos del sol, jugando con su mente cansada. Pero la luz no desapareció. Por el contrario, se volvía cada vez más brillante, y parecía acercarse. El viejo pescador se esforzó por levantarse, mirando la lejanía del mar. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Sobre el agua, directamente sobre la superficie, como si quien caminara sobre ella fuera liviano, se acercaba una figura oscura. No había ningún barco a la vista. Parecía que una persona caminaba sobre las olas, como sobre tierra firme. «Estoy muerto», pensó Miguel. «Y este es el ángel de la muerte que ha venido por mí». Pero no había miedo. En su lugar, surgió una asombrosa sensación de paz, que no había experimentado desde la muerte de María. El mundo a su alrededor se volvió silencioso. Desaparecieron los sonidos de las olas, los gritos de las aves, incluso el viento parecía haberse detenido en espera. La figura se acercaba. Ahora Miguel podía distinguir los rasgos de la cara. Piel morena, ojos oscuros, sienes canosas. El extraño vestía ropa de pescador sencilla. No había nada sobrenatural en su apariencia, excepto una tranquila sonrisa que parecía brillar desde adentro. «¿Ramón?», susurró Miguel, reconociendo a su viejo amigo, desaparecido en el mar hace 5 años. Todos lo creían muerto, incluso doña Consuelo, su esposa, que hacía tiempo había entrado en luto. El desconocido pisó la arena y extendió su mano. «Me llamaste por ayuda, hermano. He venido». Su voz no era la de Ramón, más profunda y serena. Miguel tocó la mano extendida y sintió el calor recorriendo su cuerpo. El dolor se desvanecía, las fuerzas regresaban. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, aunque en algún lugar de su alma ya sabía la respuesta. «Un amigo», respondió el desconocido con sencillez. «El que escucha las oraciones escritas en la arena». Señaló hacia la orilla, donde las olas ya comenzaban a borrar las palabras que había escrito Miguel. Pero una línea permanecía intacta, como si el agua la eludiera. «Creo. Tu fe es más fuerte que la tormenta, Miguel Ortiz. Ella me llamó a través de la tempestad. Ahora vamos, nos esperan». El desconocido ayudó a Miguel a levantarse y lo condujo hacia donde, al borde del banco de arena, se movía un pequeño barco que el viejo pescador no había visto antes. El barco era sencillo, de madera, pero de algún modo parecía brillar, como si estuviera hecho de un material especial. «Llegaremos antes de la oscuridad», dijo el desconocido, ayudando a Miguel a subir al barco. «Aguanta fuerte, el camino será difícil, pero ahora no estás solo». El viaje de regreso lo recordaba vagamente Miguel. Le parecía que la embarcación volaba sobre las olas, en lugar de cortarlas. El tiempo se estiraba y se comprimía. El desconocido apenas hablaba. Solo a veces indicaba con la mano la dirección o sonreía, como animándolo. Una vez,
Le pasó a Miguel una cantimplora con agua, y el líquido le pareció más dulce que el vino más caro. Cuando en el horizonte aparecieron las formas familiares de la costa, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Miguel vio cómo se reunían las personas en el muelle, una verdadera multitud que miraba ansiosamente al mar. Pudo distinguir la figura de doña Consuelo con los niños, del anciano don Ricardo, apoyándose en un bastón, de los jóvenes pescadores Felipe y Raúl. ¿Me están buscando?, preguntó Miguel sorprendido por tal atención. Están buscando a todos los que salieron al mar ayer, respondió su misterioso salvador. La tormenta fue terrible. Muchos no regresaron. El corazón de Miguel se apretó por el dolor hacia sus compañeros, y por la idea de que podía no volver a ver esta costa y a estas personas. Cuando su barco se acercó al muelle, estallaron los gritos. La gente señalaba con los dedos. Algunos se persignaban. Los niños corrían por la orilla, tratando de no quedarse atrás de la embarcación que se aproximaba. Cuando todavía faltaba poco para llegar al muelle, el desconocido de repente detuvo los remos. «De aquí en adelante, tú solo, Miguel», dijo. «Mi camino va en otra dirección». «¿Pero quién eres?», volvió a preguntar el viejo pescador. En lugar de respuesta, el desconocido le puso en la mano algo pequeño y cálido. «Cuando te sientas asustado, mira esto y recuerda. La fe mueve incluso la arena bajo tus pies». Miguel miró su mano. Allí yacía un pequeño guijarro, desgastado por el agua hasta alcanzar una suavidad perfecta. En él estaba grabada una cruz, igual a la que Miguel había dibujado en la arena en su última oración. Cuando levantó la vista, el desconocido ya no estaba en el barco. Parecía que la embarcación se movía hacia el muelle por sí sola, donde Miguel fue recibido con abrazos y lágrimas. «Un milagro, es un verdadero milagro», gritaba doña Consuelo, persignándose y llorando. «Pensamos que habías muerto, viejo», decía Felipe, ayudando a Miguel a salir de la embarcación. «Mi barco se rompió cerca de la costa. A Raúl lo salvaron pescadores del pueblo vecino, y tú estuviste más lejos en el mar. ¿Cómo sobreviviste? ¿Quién estaba contigo en el barco?», preguntaban otros, rodeándolo en un estrecho círculo. Miguel guardaba silencio, apretando en su mano la cruz de piedra y mirando al horizonte, donde desaparecía la silueta de su misterioso salvador. Desde ese día, muchas cosas cambiaron en La Esperanza. Los pescadores comenzaron a prestar más atención a las advertencias de Miguel sobre el clima. Los jóvenes acudían más a menudo a él en busca de consejo. La historia de su milagroso rescate se extendió por todos los pueblos vecinos e incluso llegó a la ciudad. El propio Miguel se volvió más callado y pensativo. Cada mañana salía al mar y miraba durante mucho tiempo hacia el horizonte. El crucifijo de piedra lo llevaba colgado de un cordón al lado del medallón de la Virgen, y no dejaba que nadie lo tocara. «¿Qué viste allí, en el mar?», le preguntaba don Ricardo, cuando se sentaban por las noches junto al fuego. «Vi que la fe no necesita de palabras ruidosas ni de fastuosas ceremonias», respondía Miguel. «A veces, basta con escribirla en la arena, y Dios escucha». En memoria de su salvación, Miguel construyó una pequeña capilla en la playa. No había sacerdote, pero cualquiera podía venir y hablar en silencio con Dios. En el interior, sobre un simple altar de madera, había un puñado de arena y la misma cruz de piedra. Una huella en la arena es borrada por la ola, pero permanece en el corazón de Dios, solía decir Miguel a los niños que se reunían para escuchar su historia. Y si alguna vez se encuentran en esos parajes y ven a un viejo pescador mirando el mar con un amor y confianza infinitos, sepan que es Miguel Ortiz, el hombre cuya oración en la arena fue escuchada incluso a través del rugido de la tormenta más feroz. Si esta historia ha tocado tu corazón, te agradecería por tu suscripción a nuestro canal. Aquí recopilamos historias sencillas pero profundas, que nos recuerdan lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, deja un comentario debajo de este video. Cuéntanos si la historia de Miguel y su oración en la arena te conmovió. Quizás en tu vida también hubo momentos en los que la fe ayudó en las situaciones más desesperadas. Comparte esta historia con tus seres queridos. A veces, estas simples historias son capaces de calentar el alma y recordarnos que nunca estamos solos, incluso cuando parece que todo el mundo se ha derrumbado a nuestro alrededor. Hasta la próxima en nuestro canal. Gracias por tu atención.